Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Oslo Cuatreño. En esta clase vamos a hablar del contenido 2.1.2, concretamente la fotosíntesis, etapa de la fotosíntesis, ciclo de Calvin. Esta corresponde a la parte 1 del contenido 2.1.2, ya que la segunda parte hablaremos de respiración. Entonces, en principio, tenemos que tener claro qué es la fotosíntesis, que ya se venía definiendo en los aspectos generales del video anterior. Para la fotosíntesis va a requerir energía luminosa, y esa energía luminosa se va a transformar en energía química. Esa energía química va a tomar la forma de moléculas orgánicas, que son los componentes estructurales de las células. Esos enlaces de carbonos que se están formando allí son el pie o la base para que la célula pueda regenerarse, o sea, pueda formarse. ¿Dónde puede ocurrir la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, pero básicamente, ¿dónde se encuentran los cloroplastos? Sería la pregunta. Los cloroplastos se van a encontrar en las células que pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Recuerden que cuando hablamos de origen animal, estamos hablando de bacterias que son capaces de realizar la fotosíntesis. Estos cloroplastos tienen en ellos tilacoides, o están organizados en tilacoides, y esos tilacoides que están en los cloroplastos contienen pigmentos fotosintéticos, los cuales van a ser la clorofila o los carotenoides. Tanto la clorofila como los carotenoides pueden dar pie a la fotosíntesis. Evidentemente, hablamos generalmente como pigmento fotosintético la clorofila porque es el pigmento por excelencia para que se realice la fotosíntesis. Dentro de la clorofila tenemos dos tipos, la clorofila A y la clorofila B. Hay más, pero estos son los principales tipos de clorofila. Luego de allí, ¿qué hace esa clorofila dentro de los cloroplastos? Ella va a realizar un proceso que hemos denominado fotosíntesis, y en ese proceso se van a tomar, como le veníamos diciendo anteriormente, dióxido de carbono, agua, y por acción de la luz y la clorofila, ellos se van a transformar en algún glúcido, en este caso la fórmula glucosa, y oxígeno que se va a desprender. Dentro de los procesos fundamentales que tenemos allí, tenemos un proceso de reducción y un proceso de oxidación. Sería la introducción, repaso de lo visto en el video anterior. Entonces, la luz en la fotosíntesis. La fotosíntesis depende de espectros de luz visibles e invisibles, por los cuales ella va a poderse activar la clorofila, los pigmentos fotosintéticos. En este caso, para lo que tenemos aquí, la luz verde es la que refleja la planta. Por lo tanto, ese tipo de radiación, tipo de luz, de onda de luz, no va a ser absorbida por la planta. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un experimento de fotosíntesis que ustedes durante esta semana se supone que están realizando, y coloco un filtro de color verde, yo voy a ver que allí el proceso de fotosíntesis merma casi por completo. Entonces, como les decía, generalmente ya va a utilizar es la luz visible. Sin embargo, algunos estudios demuestran que también las plantas pueden utilizar algunos de los espectros de luz invisible. Las interacciones, y esta parte es importante, entre la luz y los átomos y las moléculas, es porque los fotones de luz son moléculas, son electrones, disculpen, vamos a aclarar ahí la idea primero. Los fotones están altamente cargados de energía, y en los que ellos tienen contacto con un electrón, lo excitan, y al excitarlo tiende a generar más movimientos y a hacer saltos energéticos. Esos saltos energéticos van a ser los responsables de que puedan ocurrir modificación de enlaces o formación de enlaces en moléculas, y esas moléculas que adquieren esos enlaces, esos electrones cargados de energía, y la almacenan, son moléculas ricas en energía, que son las que nosotros estamos hablando en este momento de la fotosíntesis. Principalmente a algunos
moléculas de glúcidos, de azúcares, los cuales van a servir como aceptores finales de esos electrones que han sido excitados por incidencia de un fotón. Para la fotosíntesis vamos a tener entonces dos procesos: un proceso fotoquímico donde la energía del fotón va a entrar en un diagrama Z. Para que sepan lo que es un diagrama Z, el diagrama Z es un fotosistema, en este caso fotosistema 1 y fotosistema 2 se le dice diagrama Z porque tiene forma de Z cuando se diagramó. En este proceso va a estar produciendo ATP y NADPH. Ese ATP y NADPH ya aclaramos en el proceso de enzimas que son moléculas energéticas por excelencia. Sobre todo el NADPH tiene más energía que el ATP. Lo que pasa es que este es una batería que todavía no es, esa es una energía que no puedo utilizar directamente, sino que la utilizo para almacenarla, para poderla producir en forma de ATP. Hemos aclarado que el ATP generalmente cuando se produce directo lo debe utilizar o se utiliza en la célula. El otro proceso es un proceso bioquímico en el cual hay fijación de dióxido de carbono durante el ciclo de Calvin-Benson. Experimento de Calvin-Benson. ¿Qué hizo Calvin-Benson? Bueno, él agarró bacterias fotosintéticas, esas bacterias fotosintéticas las colocó en un recipiente y fue variando las moléculas, la intensidad de la luz, con esas variaciones de intensidad de la luz, con la disposición de agua pertinente. Él pudo comprobar cómo ocurría el proceso de fotosíntesis, además poder indicar qué reacciones químicas estaban ocurriendo. Cuando estamos hablando del ciclo de Calvin, estamos hablando de los procesos bioquímicos que están ocurriendo a nivel de cloroplastos, donde se está excitando las moléculas de clorofila y esas moléculas de clorofila están aceptando energía de los fotones, pasándola a los electrones y formando nuevos enlaces. ¿Sí? ¿Qué concluyó Calvin-Benson? ¿Cómo diagramó Calvin-Benson, el señor Calvin, esos procesos? Él determinó que para poder realizarse el proceso de fotosíntesis debe entrar moléculas de dióxido de carbono. Esas moléculas de dióxido de carbono van a originar que haya una modificación de la rubisco, de las moléculas de rubisco, que es una molécula que tiene 6 átomos de carbono. Esa molécula se va a descomponer en glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato, de allí se va a desprender energía que se va a desprender en forma de ATP. Ese ATP va a generar una reacción donde se van a producir 12 ADP más fósforo. Y es importante aclarar aquí que este es un ciclo. Antes de continuar, que cuando hablamos de ciclo es porque todos estos componentes, en lo que se pasan todos los electrones, en lo que todas las moléculas están utilizadas, ellas vuelven a funcionar, a tener una función dentro del ciclo, es decir, se van a regenerar dentro del ciclo. ¿Quién es la que se regenera generalmente? La rubisco. La rubisco se va a regenerar y a partir de ella de nuevo entra de nuevo en el ciclo. Durante la clase de enzimas les facilité en una de las presentaciones las rutas metabólicas. En la ruta metabólica podemos buscar directamente el ciclo de Calvin-Benson porque ya dijimos que está en todos los organismos. Ese ATP que está produciendo moléculas de ADP también está entrando NADPH. Ese NADPH se va a transformar en NADP, que es otra molécula que también tiene algo de energía, pero en este caso que la está aportando al sistema. El NADPH, un rompimiento de electrones, ese NADPH va a hacer que la molécula de glicerol se siga transformando para finalmente volverse a regenerar la rubisco. Vamos a ver más adelante un poco más especificado. Ese proceso de Calvin-Benson entonces ocurre en los cloroplastos, los cuales tienen una organización interna, tienen una membrana exterior, una membrana interior del cloroplasto, tienen los estromas, tienen las granas, que son las pilas de tilacoides, y donde va a ocurrir el proceso básicamente son en esas membranas que están recubriendo tanto
tanto al tilacoide como a la grana. En esos espacios es donde va a ocurrir la captura de la luz en los fotosistemas 1 y los fotosistemas 2. De este lado vemos una presentación esquemática del cloroplástico y de este lado lo que vemos es una vista microscópica de un cloroplasto. Dado que la molécula de clorofila es la más importante en el estudio de este proceso, porque es ella la que va a aceptar la energía de la luz, la va a transformar en energía de movimiento de electrones. El movimiento de electrones va a ser el responsable de formación de nuevas moléculas, en este caso moléculas de glúcido. Tenemos que conocer entonces la molécula de clorofila. La molécula de clorofila que tenemos es esta fórmula que está aquí, que es la que le estaba diciendo que tienen que estar pendientes de aclarar en sus cuestionarios. Entonces tenemos clorofila A. ¿Cuándo es clorofila A y cuándo es clorofila B? Tenemos clorofila A cuando ya termina en un carbono. Tenemos clorofila B cuando ya termina en un grupo funcional. En este caso, la subdivisión de esa molécula, los nombres que recibe, tenemos un anillo de porfirina, el cual va a ser el que va a ser encargado de absorber la luz, y tenemos una cola lateral que es hidrocarbonada. Este anillo de porfirina es el que va a estar al exterior, es decir, va a estar cerca de la membrana externa del tilacoide de la grana, en este caso del cloroplasto, que es la que le confiere el color verde. Eso aquí le marcamos de verde. Y esta va a estar hacia la membrana interna. Esta absorbe la luz, esta transforma sus moléculas que está absorbiendo en energía de enlaces para poder formar entonces posteriormente los glúcidos. Como vemos al final, entonces esta cadena, esta que estamos hablando, es de carácter hidrófilo y fija la clorofila a la membrana del tilacoide, que es a donde se va a empezar a transformar, luego que absorbe esa luz, los glúcidos. En cuanto a cómo funciona la clorofila A y la clorofila B, ellas tienen dos espectros de absorción claramente diferenciados, y de hecho dan a las plantas generalmente tienen un color verde, pero no todas son igual de verde. Entonces, clorofila A son esta línea que tenemos aquí verde oscura, la cual tiene un pico de absorción entre el espectro azul, un intermedio azul y violeta, y el otro tiene un espectro de absorción entre cerca del anaranjado. Esto es importante porque dependiendo de la radiación solar que tenga la planta, son esa diferenciación que se hace entre plantas que requieren poca radiación solar y las que requieren mucha radiación solar. En cuanto a qué tanta radiación soportan, recuerden que estos son procesos mediados por enzimas, y al ser mediados por enzimas, la intensidad de radiación de luz, por aquello que también puede influir en que ese proceso se tranque. Es decir, si una planta recibe luz 24 horas del día, lo que yo pensaría en principio es que, bueno, fino, porque realiza la fotosíntesis las 24 horas del día, pero resulta que no. La planta requiere un proceso en el cual ella descanse, se relaje todo el proceso, y ese proceso requiere que haya cierto grado de oscuridad, o sea, no esté la misma intensidad de luz todo el día. Entonces, en las reacciones, aquí lo vamos a dividir en reacciones dependientes de la luz y reacciones independientes de la luz, que era lo que veníamos hablando al principio, un proceso donde se absorben fotones, y en otro un proceso bioquímico. Esos procesos dependientes de la luz ocurren en los tilacoides, que estos tilacoides capturan moléculas de energía como ATP y NADPH, capaces de impulsar las reacciones de fijación del carbono en el estroma. Es decir, cuando yo capto las moléculas de CO2 y esas moléculas de CO2 sufren el proceso de reducción y se transforman en azúcares. Vemos un esquema general. Entonces las reacciones fotodependientes van a absorber los fotones. Esas son las reacciones que van a ocurrir durante la fase lumínica, en las cuales debe entrar agua y se va a desprender CO2, pero también entonces hay un proceso de reciclaje constante donde se forma ATP
y se descompone ATP en ADP. El mismo proceso en el que entra NADPH, se forma NADP, pero se recicla y se forma NADPH. La energía está entrando en este caso por la vía del ciclo de Calvin, el ATP y en el NADPH. Pero fíjense que se formaron, ese ATP se formó y el NADP se formó durante las reacciones fotodependientes en presencia de la luz. De ahí obtengo la energía inicial para que el ciclo de Calvin-Benson pueda empezar a trabajar, pueda agarrar esa molécula de CO2, pueda realizar el proceso de fijación de carbono en el estroma, y ese proceso de fijación de carbono de como resultado carbohidratos. ¿Cuántas moléculas necesito para trabajar en este caso la fotosíntesis? Deben estar presentes como mínimo 12 moléculas de agua, 12 moléculas de NADP más 12 moléculas de ADP más 12 moléculas de 18 moléculas de ADP, 18 moléculas de fósforo. Eso en la fase fotodependiente. En esa fase fotodependiente, luego por acción de esa luz y esa clorofila, se van a transformar todos esos compuestos en oxígeno en 12 moléculas de ADP, de NADPH y a 18 moléculas de ATP, que son altamente energéticas y que la planta la va a seguir reutilizando constantemente. Como ella tiene un exceso de producción de energía constante por la cuestión de la absorción de los fotones, pues esa energía la va almacenando y la puede almacenar en forma de frutos, en forma de crecimiento de las diferentes partes de la planta. El diagrama Z hace referencia a los fotosistemas 1 y 2, los cuales consisten en un centro de reacción de múltiples complejos antena. Un complejo antena es un complejo en el que se encuentra en la membrana del tilacoide, donde los pigmentos fotosintéticos de los cloroplastos pueden absorber la luz. Los fotones de luz, esos fotones de luz pasan a una molécula aceptora de electrones, y a ese aceptor primario de electrones se le va a denominar fotosistema 2. Tenemos dos fotosistemas, pero que trabajan simultáneos. Uno no puede trabajar sin el otro. Entonces, a grandes rasgos, las moléculas de clorofila son círculos verdes que se les consideran pigmentos. Esos pigmentos están organizados en arreglos captadores de luz, son esos complejos antenas que se muestran en la estructura anterior. Cada complejo tiene cientos de moléculas de pigmento en asociación de proteínas especiales y enzimas especiales que van a encargarse de que todo el proceso o toda la cadena en sí, toda la cascada enzimática se esté generando para que se pueda dar el proceso de fotosíntesis. Además de eso, entonces tenemos proteínas que van a mantienen esos pigmentos en una disposición espacial ordenada para que ellas puedan realizar un proceso eficiente de absorción de los fotones, y esos fotones se transfieran posteriormente a la formación al ciclo de Calvin en forma de moléculas de NADP o de ATP. Entonces, transporte acíclico de electrones. Se dice acíclico porque fíjense, lo primero que vamos a tener presente en esos complejos antenas es el fotosistema 2, y luego es que vamos a tener procesos de captación de esos electrones en un fotosistema 1. En el fotosistema 2 que llegan, el fotosistema 2 requiere moléculas de agua que van a ser descompuestas en oxígeno e hidrógeno. Ya eso va a liberar grandes cantidades de energía, que son los electrones que van a estar disponibles para ir a un sector primario, para que ese sector primario pase a la producción de ATP por quimiosmosis, se transporte a través de una membrana, que es esa cadena transportadora de electrones, que realmente ocurre dentro de la membrana del tilacoide del cloroplasto, y se transporte finalmente mediante una acción enzimática a la cadena transportadora de electrones final, que está mediada por una ferredoxina. Se forme el NADPH, pero también se forme el ATP. Vamos a respirar.
Entonces, la comparación de transporte cíclico y acíclico de electrones. Fíjense, ya dijimos que uno tiene que ver con el fotosistema 1, el otro tiene que ver con el fotosistema 2. La fuente de electrones en el fotosistema 2 es el hidrógeno. Se libera oxígeno, sí, se va a liberar oxígeno, porque de la reacción que va a haber de descomposición de la molécula de oxígeno de agua. El aceptor final de electrones va a ser el NADP, que se va a transformar en NADPH. Forma en la cual, estamos hablando del transporte acíclico, forma en la cual la energía va a ser capturada. Bueno, va a ser capturada por quimiosmosis en forma de ATP y de NADPH, que salieron esas moléculas o esos electrones para formar estos dos, salieron del rompimiento del agua. ¿Qué fotosistema es requerido? El fotosistema 1 y el fotosistema 2, porque ellos pueden trabajar de forma cíclica o acíclica. En este caso una forma acíclica, primero el 2 y después el 1. El transporte cíclico de electrones, eso que va a ocurrir en la cadena transportadora de electrones. Fuentes de electrones, bueno, ninguna. Los electrones circulan por el sistema por una diferencia de electrones que se establece en la membrana. ¿Se libera oxígeno? No, aquí no se va a liberar oxígeno. Se va a liberar oxígeno, según lo que vimos en el anterior, durante el fotosistema 2, durante el proceso acíclico. ¿Tenemos aceptores finales de electrones? No, los electrones van a seguir circulando por el sistema. La energía va a ser capturada en forma de ATP por la quimiosmosis. Y solamente este proceso lo puede realizar el fotosistema 1. Por eso que decimos que el proceso cíclico. ¿Cómo se ve la cadena transportadora de electrones? De hecho, tenemos varios. O los portadores de electrones en esa membrana de tilacoides. Fíjense, los portadores de electrones en esa membrana de tilacoides, primero, él ya va a tener una parte que va a trabajar dentro de la membrana y otra que va a trabajar fuera de la membrana tilacoide. Aquí estamos hablando del citosol de membranal, y va a estar mediados todos esos sistemas que están en la membrana del tilacoide por complejos proteínicos que también tienen complejos de enzimas, que va a entrar el fotosistema 1. Ese fotosistema 1 va a establecer una cadena de transporte de electrones, que es lo que vemos aquí a lo largo de la membrana interna. Evidentemente esta parte de la participación de esa membrana en ir moviendo los electrones del lugar para que esos electrones estén disponibles a un complejo citocromo. Ese complejo citocromo pasa esos electrones al fotosistema 1, que también puede servir como aceptor de fuente de fotones si está en la parte cíclica. Esa va a ser mediado por una ferrodoxina, una enzima, que la va a pasar a una ferrodoxina reductasa, en la cual se va a incorporar los hidrógenos o electrones de los hidrógenos a una molécula de NADPH, generando por tanto energía. Y finalmente, para poder formar ese ATP, va a actuar una ATP sintetasa, en la cual se va a agarrar ADP y fósforo para formar ATP, proceso en el cual vamos a obtener toda la energía que vamos a necesitar para poder producir en el ciclo de Calvin los carbohidratos. Entonces, comparando procesos de fotosíntesis y respiración después de lo que vimos en la clase inicial y esta, fíjense. En la fotosíntesis, los tipos de reacciones metabólicas es anabolismo, en la respiración es un catabolismo. Las materias primas de fotosíntesis, dióxido de carbono y agua, de la respiración va a ser azúcares y agua. Por eso es que decimos que son complejos, son sistemas complementarios, porque parte de lo que necesito en la respiración lo tengo en la fotosíntesis y viceversa. Los productos finales de la fotosíntesis, ya dijimos, glúcidos, azúcares y oxígeno. En la respiración, dióxido de carbono y agua. ¿Cuáles células van a realizar ese proceso? En la fotosíntesis solamente aquellas células que tengan clorofila.
algas, células vegetales y bacterias. Fíjense que dice ciertas células vegetales porque hay unas células vegetales que no realizan la fotosíntesis, son aquellas plantas que no tienen color verde por ningún lado de la hoja. ¿Quiénes realizan la respiración aeróbica? Todos, plantas y animales. O sea, de todas maneras ustedes van a tener la lámina llena, la vamos a discutir completa porque vamos a seguir con la cuestión. Lo que quiero es que vean que esto tienen que tenerlo presente, sobre todo durante la prueba. Le voy a dar la clave de una sola vez porque esto es parte de las preguntas o parte de los resúmenes que pueden aparecer en la prueba. ¿Cómo se diferencia, cómo se contrasta la fotosíntesis y con la respiración aeróbica? En ambos casos tenemos que la fotosíntesis va a tener NADP que va a ser reducido para formar NADPH más, el asterisco significa más, que es una forma de almacenar la energía para después producir altas cantidades de ATP. En todo caso, ¿dónde se localizan las cadenas transportadoras de electrones? En este caso en la membrana del tilacoide, que era lo que estábamos viendo anterior. Membrana del tilacoide, ella va a tener los electrones que están allí, los hidrógenos van a estar circulando alrededor de ella para poder ser utilizados en el sistema. Y en los animales va a ser el encargado de la transporte de electrones la membrana interna de la mitocondria, lo que es denominada una estructura denominada crestas. Vamos a seguir. ¿Cómo se fija el carbono entonces? Repitiendo, carbono se va a fijar en el ciclo de Calvin, en el proceso bioquímico, porque el otro era un proceso fotoquímico. En este caso va a ser un proceso netamente bioquímico, donde va a entrar las moléculas de ATP y las moléculas de NADPH a modificar las moléculas de ribolosa biofosfato o rubisco para formar moléculas de glicerol 3-fosfato. Esas moléculas de glicerol 3-fosfato o fosfoglicerato van a entrar dentro de todo el proceso para poder ir utilizando la energía del NADP, del ATP y poder producir carbohidratos. Esos carbohidratos son las moléculas que vamos a tener para poder formar la glucosa durante ese proceso de fotosíntesis. Dado que la rubisco es la más importante en este sistema, bueno, tenemos un esquema general de cómo se activa la enzima rubisco, la molécula de rubisco, para que ella pueda hacer la división y dar toda la energía que todas las moléculas que van a ser utilizadas para poder transformarse posteriormente en para poder transformar el ATP y el NADPH en energía utilizable en la fijación del carbono. En este caso vemos que ella tiene una ferredoxina reductasa que es mediado por una enzima en casi todos los procesos. Vamos a ver las enzimas, por eso que vemos enzimas primero. Mismo proceso, la ribulosa bifosfato rubisco va a formar moléculas de ácido 3-fosfoglicérico para después ese proceso de ácido 3-fosfoglicérico forme glicerol 3-fosfato. Lo mismo. Ese ácido 3-fosfoglicérico o 3-glicerol-fosfato es reducido a gliceraldehído 3-fosfato y de cada uno de ellos y de cada 6 moléculas de triosa fosfato exportada desde el cloroplasto se va a formar una molécula nueva de glicerol 3-fosfato o ácido 3-fosfore o de ácido 3-fosfoglicérico, que es la molécula que va a estar mediando todas las reacciones en el ciclo de Calvin. ¿Para qué? Para que ella se pueda regenerar y posteriormente seguir trabajando dentro del sistema. Mientras que haya fotosíntesis, mientras que esa fotosíntesis esté trabajando, las moléculas de rubisco, de glicerol 3-fosfato se va a seguir transformando y va a poder seguir siendo utilizada.
Es el otro que tenemos. Resumen de la fotosíntesis entonces. Tenemos que hay reacciones dependientes de la luz, las cuales ocurren en las membranas de los tilacoides. En estas se van a fabricar ATP y NADP, que hay unas reacciones fotoquímicas, las cuales están mediadas o se activan por la clorofila, que su centro de reacción dona electrones fotoexcitados al sector de electrones, ATP, NADPH, que ese transporte de electrones va a ocurrir en la membrana de tilacoides para poder reducir ese NADP a NADPH+, y lo mismo va a ocurrir con la parte quimiosmótica, en las cuales se van a difundir electrones de hidrógeno en la membrana del tilacoides para poder liberar la energía y producir ATP. Finalmente, el proceso de fijación o las reacciones de fijación de carbono van a utilizar el dióxido de carbono para sintetizar los carbohidratos. Asimismo, entonces, las reacciones fotoquímicas van a requerir de pigmentos de clorofila principalmente, que van a tener como producto final electrones. Van a requerir transporte de electrones que van a producir NADPH de oxígeno. En la quimiosmosis va a haber un gradiente de protones para producir ATP, mediados por la ATP sintetasa o la CP sintasa. Y finalmente, durante todo el proceso se va a producir carbohidratos, y esos carbohidratos van a ir acompañados con la producción de ADP, que es un precursor junto con el fósforo que se libera, de ATP y NADPH para ser de nuevo utilizado dentro del ciclo. Resumen de la fotorrespiración. Podemos decir que se pierde la energía utilizada en la regeneración del sector de Rubisco, se pierde más energía al reciclar los componentes de 2 carbonos del ácido glicólico. Recuerden que aquí, y es importante aclarar esta parte, realmente no perdemos energía, la estamos ganando constantemente, porque si hay radiación solar, la fotosíntesis sigue trabajando. O sea, la planta puede utilizar toda esa energía que supuestamente se está perdiendo, la está reponiendo constantemente por la excitación de esos electrones que van a pasar a formar parte de nuevas moléculas, y estoy ganando esa energía. Va a tener altas intensidades de iluminación, baja presión parcial de dióxido de carbono y alta de oxígeno, lo que favorece la fotorrespiración. Recordemos que dijimos que plantas respiran igualmente. Aquí hay una clasificación, pregunta de examen, que es una planta C3. De manera, en otras láminas se les va a explicar un poquito. Las plantas C3 pueden perder hasta 25% de dióxido de carbono recientemente fijado por fotorrespiración. Es decir, que las plantas, este tipo de plantas, van a utilizar parte del dióxido de carbono que han fijado para la respiración. Sin embargo, sabemos que es despreciable porque ya la está produciendo constantemente. Entonces, la fotorrespiración puede tener un control en reducir la fotoinhibición y la fotooxidación de la clorofila. ¿Por qué dejo esta parte aquí? Fíjense que les había dicho que hay 2 tipos de clorofila, que la intensidad de luz limita la fotosíntesis si hay mucha, por lo mismo que tiene enzimas. Esas enzimas no es que se van a naturalizar como en otros procesos, simplemente que la enzima, al tener demasiado sustrato, se va a parar el proceso. Entonces, si la planta está respirando a la medida que está realizando fotosíntesis, puede regular ese proceso porque limita la presencia de limita la elevación de el sustrato que va a ser utilizado por las enzimas que van a encargarse del proceso de fijación del carbono. Entonces, las etapas iniciales en la fijación del carbono difieren en plantas C3 y en plantas CAN. Para otra pregunta de pruebita, que es una planta C3, que es una planta C3, que es una planta C4, que es una planta CAN. Ya tienen allí sus definiciones. Esto me vamos ahí, se le queda parte de la tarea. Tenemos entonces en las diferentes plantas, la planta C3, ella va a utilizar malato más NADP para producir piruvato, dióxido de carbono y NADPH. Eso es durante la fotorrespiración, que ya dijimos que es importante en las plantas. En las plantas C4, las reacciones que fijan dióxido de carbono en compuestos de 4 carbonos se presentan en las células mesófilas.
Los compuestos de 4 carbonos se transfieren de las células mesófilas a las células de la vaina en haz fotosintéticas, en donde ocurre un ciclo de Calvin. Resumen de las rutas C4, ya para ir finalizando, podemos decir, aquellas plantas C4, que el dióxido de carbono se combina con el fosfenol piruvato, compuesto que ahora en adelante lo vamos a llamar PET, que va a significar fosfenol piruvato, en los cloroplastos de las células mesófilas, formando un compuesto de 4 carbonos, que se convierte en malato. El malato va a los cloroplastos de las células de las vainas en haz, donde es descarboxilado, el CO2 liberado en estas células de vaina haz se emplea para elaborar carbohidratos mediante el ciclo de Calvin. Pero fíjense que esto tiene su ventaja y también va a tener sus desventajas. Esquema general de las rutas de las plantas C4, que les pedí la definición. Reacciones finales o reacciones que van a estar involucradas durante todo el proceso de fotosíntesis. Tenemos reacciones dependientes de la luz, en las cuales vamos a utilizar agua, NADP, ADP y fósforo para producir NADPH y ATP. En las reacciones de fijación de carbono, SANDPH, SATP, junto con dióxido de carbono, lo vamos a utilizar para producir azúcares, NADP para que se reincorpore al ciclo de Calvin, ADP que también se reincorpora al ciclo de Calvin, fósforo que también se reincorpora al ciclo de Calvin, y agua que puede salir de la planta por evapotranspiración o puede entrar de nuevo al ciclo de Calvin. En pocas palabras, flecha, símbolo, todo lo que tienen allí. Al cancelar esos símbolos comunes en lados opuestos de la flecha, en esas dos ecuaciones acopladas se obtiene una ecuación general, que es la que estamos hablando para la fotosíntesis, que es dióxido de carbono, agua, junto con energía luminosa y clorofila, van a formar glucosa, oxígeno y agua. Entonces, esquema, eso es lo que estábamos viendo ahorita, que entra al ciclo de a la parte fotoquímica. Ya servimos agua, fotones, dióxido de carbono, que entra al ciclo de Calvin, que sale por una fase fotoquímica, dióxido de carbono, y en la fase una fase bioquímica, dióxido de carbono, y en la fase fotoquímica va a salir oxígeno. Un pequeño resumen de todo el proceso de lo que estábamos viendo anteriormente. Eso ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Aprovechen los videos para poder estudiar para la última prueba de este primer lapso. Que tengan feliz día.